desnutrición, obesidad y dislipidemia. Hablar de ambos temas que son extremos opuestos es muy complejo y en ese sentido he optado, considerando nuestra realidad, porque también ustedes hacen desnutrición en pediatría, eh, hablar de desnutrición en el paciente adulto mayor es un grupo muy importante y que ustedes en la práctica clínica van a ver a menudo, ¿no? La población está envejeciendo y cada vez estamos viendo personas que viven más, pero eso determina que también puedan sufrir problemas crónicos y a la vez desnutrición. Entonces vamos a enfocar la desnutrición en el adulto mayor. Y la desnutrición se define en el adulto mayor, ojo con eso, como una alteración de la composición corporal debido a deprivación absoluta o relativa de nutrientes que altera los parámetros nutricionales y los lleva a un percentil o por debajo del percentil 75. Hay otras formas de definirla. Por ejemplo, un paciente adulto mayor que tiene una pérdida inesperada o involuntaria de peso mayor del 4% anual o mayor de 5 kilos en 6 meses, que tiene un índice de masa corporal menor de 22, que tiene hipoalbuminemia, que tiene hipocolesterolemia, que en este grupo etario se constituye también como un factor de mortalidad y de compromiso nutricional, ¿no? Y ancianos en la comunidad. Estamos hablando de estos criterios en la comunidad. En el caso de ancianos en instituciones, ¿no? En asilos, por ejemplo, hablamos de una pérdida de peso mayor de 2,5 kilos mensual o 10% en 180 días, una ingesta menor del 75% en la mayoría de las comidas. Y en el caso del anciano hospitalizado, una ingesta menor del 50% de la calculada como necesaria, la presencia de hipoalbuminemia e hipocolesterolemia. Entonces se dan cuenta que son tres grupos: el anciano en la comunidad, el anciano en asilos o institucionalizado y el anciano hospitalizado. Esos son los tres criterios. Y habíamos hablado en la clase de nutrición por grupos etarios de que en el paciente geronte hay una serie de factores que determinan que haya en ellos desnutrición. Los cambios fisiológicos del envejecimiento, el compromiso y la secreción salival, la reducción de la secreción gástrica, que altera la absorción de diversas vitaminas, entre ellas la vitamina B12, la tendencia al estreñimiento, el déficit de lactasa, que genera intolerancia a la leche, la disminución de la producción de vitamina D por falta de exposición al sol y la conversión menor a vitamina D activa, el predominio de hormonas anorexígenas, ¿no? La dependencia de que tiene el geronte en las actividades instrumentales, es decir, no puede él solo prepararse sus alimentos, servirse sus comidas por diferentes motivos, como se pueden ver ahí, tanto físicos como psíquicos, y también los factores sociales que hemos visto, ¿no? La soledad, los ingresos insuficientes, la dependencia económica de los familiares, eh, etcétera, ¿no? ¿Qué otros problemas? Las enfermedades crónicas, ¿no? Generadas, por ejemplo, por problemas cardíacos, problemas bronquiales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, artritis reumatoide, secuelas de tuberculosis, compromiso de las piezas dentarias, micosis a nivel oral, alteración de la motilidad de la musculatura orofaringia, por ejemplo, por accidente cerebrovascular, demencia, Parkinson, ELA, que no es muy común en nuestro medio, por suerte. Entonces, todo condiciona incapacidad para masticar o tragar ciertos alimentos. Enfermedades hepáticas de todo el sistema digestivo, pacientes con hipercatabolismo, eso genera también compromiso nutricional, como alguna enfermedad oncológica, hipertiroidismo, que por suerte no es muy común, diabetes mal controlada, úlceras por presión, hospitalizaciones frecuentes que generan ayuno, por dietas inadecuadas o hipocalóricas. Los pacientes gerontes hospitalizados a veces se olvidan de ellos y no les dan de comer, ¿no? Les ponen ahí su plato, su vaso,
al pie de la cama y se olvidaron de que alguien debe asistirlos, regresan y recogen todo tal como lo dejaron, me refiero a la comida. Ya hablamos de la polifarmacia que determina también cambios en alteraciones del apetito. Y en ese sentido hay muchos fármacos que tienen que ver con alteraciones a nivel digestivo, entre ellos, por ejemplo, de uso común, ¿no? Antiinflamatorios, analgésicos, antiácidos, antiarrítmicos, anticonvulsivantes. Nosotros usamos, por ejemplo, mucho gabapentina, pregabalina. Antidepresivos alteran también el apetito, como fluoxetina, sertralina, paroxetina. Antineoplásicos, muy conocidos, ¿no? El efecto sobre el hambre, apetito, pueden generar hiporexia o anorexia. Antibióticos, ansiolíticos, medicamentos para la osteoporosis, beta bloqueadores, calcio antagonistas, es decir, una serie de productos que se usan para diversas patologías que pueden influir sobre el apetito y el estado nutricional. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales del anciano? Dependen, ya hemos visto en clase anterior, del nivel de actividad que habitualmente está reducido. Es así que hasta el 40% de los ancianos consumen dietas hipocalóricas, menores de 1.400 kilocalorías por día, lo cual no asegura un aporte mínimo de proteínas, vitaminas y minerales. Y ojo con esto, no es que el metabolismo basal disminuye en los ancianos, se reduce solo 5% por década a partir de los 65 años. Eso quiere decir que el requerimiento calórico de un anciano es similar al de un adulto. Y ya habíamos visto en las fórmulas para calcular el gasto energético total, se multiplica el metabolismo basal por un factor de corrección dependiendo de la intensidad o el grado de actividad y el grado de estrés metabólico. Un anciano malnutrido puede necesitar hasta 50% más calorías que cuando estaba sano, es decir, eh, hasta 35 a 40 kilocalorías por kilo por día, aunque las necesidades basales, como mínimo, ¿no? Para evitar el catabolismo proteico, se dan a partir de 15 a 30, entre 15, digamos, calorías por kilo en pacientes que tienen más de 30 de índice de masa corporal, hasta 40 kilocalorías kilo día en pacientes muy adelgazados, ¿no? Entonces, ojo con eso, que hay un gran porcentaje de ancianos malnutridos que lo están porque no quieren no tienen suficiente aporte calórico, ¿no? Entonces, para calcular el metabolismo basal se utiliza, ya les había comentado, la famosa ecuación y antigua ecuación de Harris-Benedict. Con eso pueden calcular el metabolismo basal y ese resultado se multiplica por un factor que es el factor de actividad física, ¿no? Y eso les da a dar eh, cuál es el requerimiento calórico diario de estos pacientes, ¿no? Entonces, el gasto energético total estará determinado, como hemos visto, por el metabolismo basal, calculado por la ecuación de Harris-Benedict, más el factor de estrés metabólico, más el factor de actividad. Entonces, ya se calculó el metabolismo basal. El estrés metabólico podría ser, por ejemplo, en un paciente que está en sepsis, por un factor de 1.3 hasta 1.8, y eso se multiplica también por el grado de actividad física. En este caso será un paciente que está en cama, ¿no? Por 1.1. ¿Ya? Entonces, estos son los tres factores a considerar para considerar el gasto energético total: metabolismo basal, factor de estrés y factor de actividad. Entonces, en el adulto mayor, más o menos se requiere de 0.8 a 1.5 gramos kilo día de proteínas, que ya hemos visto que es una constante de 10 a 15% de las calorías diarias. Hay que considerar que así haya una pérdida por situaciones de estrés, como un paciente en sepsis, un gran quemado, no se debe sobrepasar o dar aportes masivos de proteínas,
porque eso aumenta el catabolismo. Entonces no se debe sobrepasar 2 gramos kilo día, ¿ya? Y de este aporte proteico, el 50% debe ser de origen animal, porque tiene un mayor poder biológico, ¿no? Eh, Ojo con las carnes rojas, no excederse, hablamos de 2 veces a la semana, y hay que tener cuidado con el consumo de carnes conservadas porque tienen nitritos, las carnes ahumadas, curadas, los salazones, ya que hay mayor incidencia de algunos tipos de cáncer, particularmente los digestivos. Y habíamos hablado también de que los pacientes se puede enriquecer o fortalecer algunos alimentos utilizando lácteos, por ejemplo, ¿no? Clara de huevo, ¿no? Y también pescado, por su alta digestibilidad, su alto valor biológico, entonces se pueden utilizar en preparaciones que sean blandas o trituradas. En el caso de los lípidos, el aporte de lípidos, hemos visto que para cubrir las necesidades de vitaminas y ácidos grasos es suficiente el 10% de las calorías de origen lipídico. Y la distribución de las grasas debe ser 10% monoinsaturadas, 10% poliinsaturadas y 10 o menos saturadas, ¿no? Y hemos visto que entre 7 y 10% deben ser saturadas y entre ellas grasas trans para evitar el riesgo de aterosclerosis y cáncer. Las monoinsaturadas, ¿no? Que pueden ser hasta 15%, están o provienen del aceite de oliva, los frutos secos, también habíamos comentado eso, y las poliinsaturadas son las omega 3, ¿no? Tanto animal como vegetal, ¿no? Hemos visto que estos dos, glucosa pentanoico y docosa hexenoico, son ácidos grasos omega 3 que derivan del pescado de carne azul, ¿no? Que mejoran o disminuyen el riesgo de mortalidad coronaria, cáncer y el riesgo cardiovascular. Y ya habíamos conversado que se debe disminuir el colesterol a menos de 300 miligramos por día. En caso de carbohidratos, estamos hablando del tercer grupo de macronutrientes, por lo menos debería aportarse 100 gramos de carbohidratos al día para frenar catabolismo. Y hemos dicho que el carbohidrato es el principal aporte calórico, ¿no? Del día de la persona adulta mayor, que debe constituir, se había mencionado, entre 50 y 60% de las calorías totales, ¿no? Además de ello, se debe agregar fibra, que, no debe ser, que debe ser por lo menos 25 gramos por día, teniendo consideración de no excedernos también, porque eso puede dar lugar a flatulencia, diarrea y alterar la absorción de algunos nutrientes, ¿no? Minerales como calcio, hierro, zinc. En cuanto a micronutrientes, las necesidades del anciano no varían respecto al adulto sano, ¿ya? Hay que asegurar un aporte de 1.200 miligramos por día de calcio y 600 unidades internacionales de vitamina D. Se podría suplementar vitamina E cuando hay alto riesgo cardiovascular. Se debe restringir el aporte de sodio, también se ha hablado mucho de eso, para disminuir o controlar los niveles de presión arterial. Y en ese sentido hay que moderar la ingesta de sal de mesa, el uso de condimentos, salsas de cubito, de caldo, ketchup, embutidos, ahumados, productos de bollería, enlatados, productos precocinados. Todos esos alimentos tienen un alto contenido de sal y hay que restringir, ¿ya? Las necesidades de líquidos deben ser 1.52 litros al día, que es lo mismo decir 30 a 35 mililitros kilo día, que equivale a 5 a 8 vasos de agua por día, ¿ya? El anciano pierde la sed, la capacidad de tomar líquidos espontáneamente, por eso hay que obligarlo a tomar líquidos, porque muchas veces es la deshidratación crónica la que les lleva a desarrollar complicaciones o problemas. ¿Y cómo se diagnostica la desnutrición en un paciente geronte? Hay muchas herramientas, pero una de ellas, y muy utilizada, es el Mini Nutritional Assessment, que recoge aspectos de la historia dietética, datos de antropometría del paciente, datos clínicos y la valoración subjetiva. Y guarda muy buena correlación con el diagnóstico clínico y bioquímico.
incluso predice mortalidad y complicaciones. Lo otro es que es corto, es reproducible y validado, ¿no? Entonces, esa es una herramienta. Y otra herramienta es la valoración global subjetiva, que también sirve para detectar malnutrición en pacientes gerontes, particularmente hospitalizados. Se usa mucho en oncología y nefrología y requiere cierta experiencia, ¿no? Eh, la valoración global permite diferenciar entre paciente normonutrido, con malnutrición moderada eh, y malnutrición severa. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, el Mini Nutritional Assessment, como pueden ver, tiene varios puntos. El índice de masa corporal, la circunferencia del brazo, que les decía que es para ver masa muscular. De igual manera, la circunferencia de pantorrilla, la pérdida de peso. Acá hay el factor social, ¿no? Si vive independiente, si toma más de 3 medicamentos al día, si tiene estrés psicológico, cómo es su motilidad, si hay problemas neuropsicológicos, si hay lesiones. Se dan cuenta es que abarca diversos aspectos de la vida del paciente. Cuántas comidas completas toma el paciente, si toma lácteos, si come legumbres, si consume frutas, si ha reducido el consumo de alimentos, cuánto de agua toma, incluso si cree que tiene problemas nutricionales, ¿no? Cómo considera su estado de salud. De tal manera que en base a este estudio, que es corto, pero eh, muy variado en detalles, ¿no? Uno puede estimar finalmente si el paciente geronte está bien nutrido, si está en riesgo de desnutrición o si está desnutrido. Entonces tienen esa herramienta que es el Minimum Nutritional Assessment, que podrían aplicarlo incluso para trabajo de tesis. La antropometría que hicimos en la primera clase ayuda mucho, donde la pérdida de peso es el indicador más sencillo de malnutrición, aunque a veces no es tan fácil porque el paciente puede estar edematizado en cama. Entonces, se calcula la pérdida de peso mediante restar el peso habitual menos el peso actual y dividirlo entre el peso habitual por 100. De tal manera que malnutrición se considera cuando hay pérdidas mayores del 2% semanal, 5% mensual o más del 10% semestral. Y en la contraparte, ¿no? Que el aumento de peso es un buen indicador de renutrición, ¿no? Ojo que la renutrición o la ganancia de peso hay que tomar en cuenta que no vaya a ser por retención hídrica, ¿no? Un IMC menor de 21 indica bajo peso, incluso menor de 17 malnutrición, ¿no? De tal manera que para disminuir al máximo la mortalidad relacionada con el IMC en un mayor de 65 debemos mantenerlo en un rango de 24 a 31. La talla, también vimos en la primera clase, que se puede calcular directamente o en pacientes a través de la longitud de la rodilla, longitud del brazo, ¿no? Extendido, longitud del antebrazo. Se pueden medir los pliegues, por ejemplo, el bicipital, el tricipital, que se usa mucho, el subescapular, y eso determina cuál es el porcentaje de grasa corporal. Las circunferencias son para ver cómo está la proteína muscular. Y como hemos visto, la albúmina es un factor de riesgo de morbilidad, ¿no? Pacientes en UCI, que están en cirugía, ¿no? Y se observa mucho en el anciano, y muchas veces, independiente del estado nutricional, habíamos visto que es un marcador de fase aguda negativo, debido a que la albúmina puede disminuir abruptamente por estrés, ¿no? Por ejemplo, por una pancreatitis, un trauma óseo, una peritonitis, por expansión del volumen con sueros, por hepatopatías, por cuadros nefróticos, es decir, hay muchos motivos agudos que pueden dar lugar a una caída de la albúmina, y habríamos hablado en la primera clase que eso no determina cuál es el estado nutricional, sino que es un factor de pronóstico de mortalidad, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren utilizar la albúmina como un criterio de nutrición,
tendrían que hacer un seguimiento del paciente posteriormente, ya que la albúmina para recuperarse demora, ya que su larga vida media determina que para que se resintetice, por lo menos deben pasar 2 semanas, ¿no?, del evento agudo. De igual manera es la prealbúmina, ¿no?, que también disminuye en situaciones de estrés, catabolismo, hepatopatías, ¿no? Entonces también se considera un reactante de fase aguda. Y miren la importancia, ¿no? Ustedes ven el colesterol del paciente geronte y dicen, está muy bien su colesterol, pero hay que ver el contexto. Si es un paciente que está hospitalizado o una morbilidad importante, que tiene un riesgo de mortalidad por otros motivos y que encuentra un colesterol menos de 100, hablamos de que esto ya se constituye como un predictor de morbimortalidad, ya que refleja desnutrición. Entonces, si un paciente tiene una ingesta oral, un geronte tiene una ingesta oral insuficiente, habíamos visto menos del 75% de los requerimientos, o menos de 1000 kilocalorías por día, o menos de 30 gramos por día de proteínas, durante un tiempo de más de 7 a 10 días, ¿no? Si está normonutrido, o más de 3 a 5 días si ya estaba malnutrido, es necesario ventilar la posibilidad de un soporte nutricional, que puede ser, por ejemplo, con alimentación artificial, ¿no?, nutrición enteral, nutrición parenteral, y eso van a verlo en la clase final para ver cómo se utiliza, ¿ya? Entonces, ojo con eso, no descuiden a esos pacientes. Cuando vean que ya son días que no hay una buena ingesta, la ingesta es insuficiente, hay que ver qué hacer con este paciente para mantener su estado nutricional, porque si no, ese es un factor que empeora su pronóstico, ¿ya? Entonces, en un paciente que está en casa, que no está hospitalizado, ya que la comida es un acto social, en estos pacientes que se vuelven como unos niños, hay que cuidar siempre la presentación del plato, que el plato sea variado, que tenga un color vistoso, un aroma adecuado. Si el geronte no puede comer un volumen suficiente como un adulto, hay que darle 5 o 6 veces al día varias comidas en un lugar agradable, idealmente acompañado por el hijo, por la familia. A veces le dejamos ahí la comida y nos vamos y no sabemos si come o no come. Incluso, si es posible, permitirle la elaboración de algunas comidas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de la contraparte, que es la obesidad. Entonces, la obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de la masa grasa corporal al punto de constituir un riesgo para la salud, un cuadro muy conocido por ustedes, donde observamos que la obesidad empieza a partir de un índice de masa corporal de 30, extendiéndose incluso a un índice de más de 50, donde hablamos ya de una obesidad tipo 4 o el superobeso. Tenemos muchos pacientes, la morbilidad y mortalidad cardiovascular aumenta particularmente a partir de un índice de masa corporal de 35. Y tenemos muchos pacientes que están por encima de ese índice de masa corporal. ¿Y qué otras herramientas se utilizan para ver la adiposidad, ¿no? Para evaluar la obesidad. Hemos visto la circunferencia abdominal, el índice cintura-cadera, la ecuación de Deurenberg, ¿no?, que nos permite determinar el porcentaje de grasa corporal considerando el índice de masa corporal, la edad en años, una constante que es la S, ¿no?, dependiendo, ¿ya? Y de esta manera, en base a la ecuación de Deurenberg, más de 25% en el hombre y de 32% en la mujer se asocia a riesgo metabólico. Entonces ya hemos visto que el gasto energético está constituido por el gasto energético basal, ¿no?, que se calcula en base a la ecuación de Harris-Benedict, entre otras, donde la masa magra es el principal determinante de ese gasto energético, la masa muscular, ¿no?, que es mayor en hombres que en mujeres, ¿no?, la masa magra, y disminuye en los ancianos por la sarcopenia. Y el gasto energético basal, expresado por unidad de masa magra, no difiere entre un individuo obeso y otro normal. Por eso es que se sugiere que un individuo obeso haga ejercicio
porque al mejorar su masa magra o aumentarla, su gasto energético basal puede mejorar también, y eso permitirle una mayor pérdida de peso. ¿Ya? Entonces, ojo que la disminución de la masa magra puede obstaculizar la pérdida de peso. El segundo componente del gasto energético es el gasto que determina la actividad física, y hemos visto que es el componente más variable y depende de la intensidad de la actividad de la persona. Y ojo que el gasto energético, ¿por qué es importante que una persona obesa haga ejercicio y no solo dieta? Porque el gasto energético es mayor en el obeso al desplazarse. Entonces contribuye a una mayor pérdida de peso que una persona obesa haga actividad física, ¿no? El problema es que el obeso realiza menos actividad física. Y el tercer componente del gasto energético, que es una constante, es la termogénesis, la actividad térmica generada por los alimentos que uno ingiere, ¿no? Que es alrededor del 10% de la de la energía que se ingiere, que se pierde en forma de calor. En el caso del obeso se ha visto que puede estar disminuido, lo que determina una mayor acumulación de energía en tejido adiposo, ¿no? Y que también está alterada en obesos que presentan hiperinsulinismo, o sea, disminuye la termogénesis, ¿no? Este fenómeno es importantísimo porque debemos distinguir entre la hiperplasia y la hipertrofia del adipocito. La hiperplasia es el aumento del número de células adipositarias. Entonces, es importante considerar esto. ¿Por qué nos preocupa tanto los niños gorditos, los niños obesos? Porque en los niños se da este fenómeno de hiperplasia. Eso quiere decir que si un niño desde temprana edad llega a ser obeso, su masa de células adiposas es mayor porque experimenta una mayor hiperplasia. De tal manera que si hay normalmente el rebote de adiposidad es a los 6 años, pero si este niño engorda antes de esta edad y este rebote adipositario se da antes de los 6 años, es definitivamente por el incremento del número de células adiposas un factor pronóstico de adiposidad elevada a los 16 años. En cambio, la hipertrofia ya no es el incremento del número, sino del tamaño de las células, ¿no? Eso se da también en el adulto. Los depósitos de grasa se pueden incrementar hasta 1000 veces a cualquier edad por el crecimiento y el aumento de tamaño de las células adiposas, ¿no? Entonces, cuando una persona experimenta o se somete a una dieta, sus células adiposas disminuyen de tamaño, ¿no? O sea, se disminuye la hipertrofia, pero el número de células adiposas permanece constante. Eso quiere decir que un niño que tiene, una persona que tiene obesidad en la niñez tiene mayor riesgo de tener obesidad con la edad. Sin embargo, eso ha cambiado un poco. Se ha demostrado ya en estudios que también el adulto experimenta hiperplasia, ¿no? Ya no es tanto exclusivo del niño, sí se puede ver hiperplasia también en el adulto. Hay factores genéticos que determinan el peso también, mutaciones puntuales que no son muy comunes, de tal manera que hay mutaciones en el gen de leptina o en el receptor de leptina, o el gen ADIPO-Q que determina obesidad y síndrome metabólico, en el gen del receptor adrenérgico beta 3 que regula la tasa metabólica basal, puede alterarla y disminuirla. Entonces, ¿qué puede despertar o activar esta transmisión, esta predisposición genética? Justamente un adecuado estilo de vida. Ahora ya hay test, ¿no? Kits genéticos para determinar si una persona es más propensa al desarrollo de obesidad, justamente determinando este tipo de alteraciones o mutaciones en diferentes genes. Es así que se constituye dos tipos de obesidad: la obesidad androide y la obesidad ginecoide. La obesidad androide es más frecuente en varones y, como pueden ver, pero bueno, se presenta también en la mujer, es la obesidad en forma de manzana. Es aquella obesidad que se acompaña de mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular.
y es la acumulación de grasa por encima de la cintura, la obesidad en forma de manzana, y está asociada a hipertensión, enfermedad cardiovascular, colelitiasis, hiperinsulinismo y mayor mortalidad. En cambio, la obesidad ginecoide está más asociada a hiperplasia de la zona de la cadera, ¿no? Y es una obesidad llamada en forma de pera, no guarda relación, así como el androide, con enfermedades metabólicas, con hipertensión, y no hay tanta mortalidad como en la obesidad androide. Hay asociaciones clínicas evidentes entre la obesidad y diversas patologías. Hemos visto la resistencia a insulina, el riesgo de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, la hiperlipidemia, insuficiencia venosa periférica, problemas respiratorios, por ejemplo, uno muy conocido es el apnea del sueño, cáncer, sobre todo de tracto digestivo, también endometrio, mama, vesícula y vías biliares, en el varón colon, recto, próstata, esteatosis hepática, que puede llevar a cirrosis, gota e hiperuricemia, problemas de autoestima, ¿no? Depresión y ansiedad. Y es así como vamos a llegar a las recomendaciones de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, o ACE, del 2017, que no ha cambiado mucho en realidad en relación al manejo de la dislipidemia y la prevención de enfermedad cardiovascular, porque al final estos son los factores asociados a obesidad que van a dar lugar a mayor mortalidad. En ese sentido, tenemos muchos factores de riesgo cardiovascular aterosclerótico, siendo los mayores la edad avanzada, un nivel de colesterol elevado, un nivel de colesterol no HDL elevado, hiper-LDL, niveles bajos de HDL, paciente con diabetes mellitus, paciente hipertenso, paciente con hipertensión, perdón, con enfermedad renal crónica, grado 3, 4, paciente fumador, paciente con historia familiar de enfermedad aterosclerótica cardiovascular en familiares jóvenes, ¿no? Estamos hablando de familiares de esta persona obesa que han tenido infarto de miocardio o muerte súbita antes de los 55 años en algún varón o antes de los 65 años en alguna mujer, ¿no? Ya sea la mamá, el papá o alguna varón o mujer familiar de primer grado. Entonces, no se olviden, evento cardíaco en varón menor de 55 años o en mujer menos de 65 años sean familiar de este paciente. Y hay otros factores también adicionales, como historia familiar de hiperlipidemia, y ahora hay otros marcadores como el ApoB elevado, la concentración del tipo de partícula LDL elevada, el antecedente de síndrome ovario poliquístico, ya entonces, pero los más importantes son estos. De esta manera es que se establecen categorías de riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular, ¿no? Y es así como se determina también cuál debería ser el nivel de LDL de estos pacientes. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene angina inestable, enfermedad aterosclerótica cardiovascular progresiva, que tiene diabetes mellitus, eh, un paciente con enfermedad cardiovascular más diabetes o que tiene enfermedad eh, renal en estadios 3 o 4 o tenga insuficiencia cardíaca, tiene un altísimo riesgo, ¿no? O hipercolesterolemia familiar, ¿no? Tienen un riesgo extremo de tal manera que su nivel de LDL será menos de 55. Porque ustedes se preguntarán, ¿cómo sé, doctor, si cuánto debe tener de LDL mi paciente? ¿Cuál es mi objetivo? Justamente depende de sus factores de riesgo, ¿no? En el otro extremo tenemos, por ejemplo, un bajo riesgo, una persona como ustedes, por ejemplo, que son jóvenes, que no tienen alteraciones o factores de riesgo cardiovascular, deberán tener un LDL menor de 130. Y así por el estilo, ¿no? Así es que uno define cuál debe ser el objetivo del colesterol LDL. Acá, por ejemplo, dice
en riesgo elevado, paciente con mayor o igual a 2 factores de riesgo o un riesgo a 10 años de 10 al 20%. Acá dice, por ejemplo, riesgo a 10 años mayor del 20%. Un riesgo moderado es cuando el paciente tiene menor de 2 factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hemos hablado de ellos. O un riesgo a 10 años menos de 10%. ¿Pero a qué se refiere con eso de riesgo a 10 años de 10 a 20% o de 20%? Se refiere al uso de cualquier eh, score, ¿no? Para calcular ese factor de riesgo a 10 años. Acá, por ejemplo, se está utilizando el score de Framingham, ¿no? Donde, por ejemplo, se calcula la edad del paciente, el sexo, el nivel de colesterol total, el nivel de HDL, si es fumador, cómo está su presión sistólica, y en base a eso se calcula y se determina que el paciente tiene un riesgo a 10 años mayor del 20%, de 10 a 20%, menos del 10%, ¿no? Y de acuerdo a eso se determina cómo debe ser, eh, cuál debe ser el nivel de LDL, ¿no? Por ejemplo, dice acá, paciente de alto riesgo, 20%, un nivel mayor del 20%, ¿no? Significa que el paciente está en alto riesgo de desarrollar un ataque cardíaco o morir por enfermedad coronaria dentro de los siguientes 10 años. Un bajo riesgo significa que hay un riesgo menor del 10% de tener un ataque cardíaco o morir por enfermedad coronaria en los siguientes 10 años. Entonces, así es como se estadifica el riesgo cardiovascular de una persona en base a este tipo de scores. En este caso hemos utilizado el score de Framingham, ¿no? Entonces, ahora actualmente está en boga el uso de la calculadora de riesgo cardiovascular, ¿no? Que ahí pueden ubicarla, ¿no? Insertar los datos que se les solicita y ahí les van a decir, les va a salir cuál es el riesgo de una persona a 10 años. Y de acuerdo a eso se determina cuál debe ser el nivel de LDL. Entonces pasamos a el manejo, las guías prácticas del tratamiento de pacientes con obesidad de la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Y acá hay datos importantes. Una pérdida de solo 5 a 10% del peso corporal en un paciente obeso mejora su glucosa, su presión arterial y su colesterol. El hombre adelgaza con mayor rapidez que la mujer y hemos dicho por qué, porque tiene mayor componente muscular, ¿no? Y una tasa metabólica basal mayor. Los individuos con un peso mayor gastan más energía que los menos obesos y pierden más peso con una ingesta calórica similar. Y más aún si hacen actividad física, ya les hemos dicho por qué. ¿Ya? Entonces, recomendaciones, ¿no? Para un paciente que está recibiendo un tratamiento por sobrepeso o obesidad, lo ideal es hacer un programa estructurado de cambios en el estilo de vida, basado en una dieta adecuada, actividad física y cambios de comportamiento. Por eso deben ser evaluados no solo por el endocrinólogo, sino por nutricionista, por idealmente un deportólogo y también un psicólogo. Y lo más importante en una dieta es la cantidad de calorías que se reducen, ¿no? Pueden utilizarse diversos tipos de dietas, pero finalmente la cantidad de calorías en un día es lo que va a determinar la pérdida de peso. Entonces, aunque la composición de macronutrientes en las comidas no tenga tanto impacto en la pérdida de peso, en algunos grupos poblacionales podría ser útil, ¿no? Para mejorar la adherencia, el patrón de alimentación, la pérdida de peso, el perfil metabólico, ¿no? Y eso vamos a ver ahora. Entonces, hay muchas dietas establecidas a nivel mundial en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una muy antigua que es la Atkins, la Ornish, la Weight Watchers, la dieta de zona, ¿no? Que a través de los años se han hecho comparaciones con respecto a su capacidad para lograr pérdida de peso y reducir el riesgo cardiovascular. Pero no hay una dieta mejor que otra, ¿no? Para recomendar para una persona en particular.
Sin embargo, hay dos dietas recomendadas, ¿no? Por las diferentes asociaciones, en particular la ADA, por ejemplo, ¿no? Una y la Asociación de Hipertensión, Americana de Hipertensión, y es la dieta DASH, ¿no? Y otra dieta también muy recomendable es la dieta mediterránea. Entonces, cuando ustedes vean guías, las dietas que siempre se consideran son la mediterránea y la DASH, particularmente la dieta mediterránea, por su riesgo de reducir problemas cardiometabólicos, controlar y prevenir la diabetes y prevenir eventos cardiovasculares, ¿no? Pero en general, a pesar de que les he comentado de que una dieta, las dietas recomendadas por la OMS son 60% carbohidratos, eh, 30% grasas y 10 a 15 proteínas, se ha visto en revisiones que una dieta ideal para bajar de peso es la dieta 40-30-30. Es decir, bajar la cantidad de carbohidratos de 60 a 40 y dar 30% de grasas y 30% de proteínas, ¿no? Entonces, finalmente, ya para acabar la clase, ¿cuáles son las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares? Porque es a lo que apuntamos cuando nosotros tratamos a un paciente obeso nutricionalmente. Primero, equilibrar la ingesta de calorías y la actividad física para mantener un peso corporal saludable. ¿Qué significa? Que la ganancia de peso depende del desequilibrio entre la ingesta y el gasto. Si yo como más de lo que yo gasto, ¿no? Al final voy a engordar poco a poco. Entonces, por eso dicen que equilibrar la ingesta de calorías. Consumir una dieta rica en hortalizas, frutas y verduras. Elegir alimentos ricos en cereales integrales. Consumir pescado graso al menos 2 por semana, hemos visto, ¿no? Omega 3, ácidos grasos poliinsaturados. Limitar la ingesta de grasas saturadas a menos del 7% diario, las trans a menos de 1% y colesterol menos de 200 miligramos por día en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular importante. Elegir para ello carnes magras, consumir lácteos descremados, que significa que son leches que tienen solo el 1% de grasa, reducir las grasas trans e hidrogenadas, reducir el máximo consumo de bebidas y alimentos azucarados, elegir y preparar alimentos con poca sal, consumir alcohol con moderación, ya hemos visto eso también. Y por ahí les voy a dejar esta tarea que es averigüen, ¿no? ¿Qué son las grasas trans? ¿En qué productos se encuentran? ¿Qué son las grasas monoinsaturadas? ¿En qué productos o alimentos se encuentran? Porque hay que recomendar eso a los pacientes. ¿Y qué son las grasas poliinsaturadas, tanto vegetales como animales? ¿Y en qué alimentos se encuentran? También para recomendar. Entonces, estás cansado de ser gordo y feo, hay que ir al gimnasio a hacer actividad física para solo ser